Bienvenidos nuevamente a nuestro canal en YouTube. Damos gracias a todas las personas que están presentes y damos gracias a Dios por todas las personas que posteriormente se van a conectar. Vamos a estudiar el tema de hoy con mucha paciencia. Vamos a escucharlo porque realmente es de gran bendición, esperando que sea de muchísima bendición a sus vidas. Bendecimos sus vidas, bendecimos la vida de sus familiares y bendecimos la vida de sus seres queridos. El título de hoy: Jesús y el Espíritu Santo. Vamos a buscar en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 13. Y dice así la palabra de Dios: Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Jesús tenía una relación especial con el Espíritu Santo que es importante para la vida. Este artículo examina esa relación y sus consecuencias prácticas. Profecías del Antiguo Testamento. En las profecías del Antiguo Testamento concernientes a la venida del Mesías, varias predijeron específicamente que sería investido con el poder del Espíritu Santo. Pueden observar en el libro de Isaías, capítulo 11, versículo 2 y capítulo 61, versículos del 1 al 3. Cuando Jesús leyó la porción de Isaías 61, versículos 1 y 2, en la sinagoga de Nazaret, afirmó: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Pueden observar en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos del 18 al 21. El nacimiento de Jesús. Mateo y Lucas explícita e inequívocamente afirman que Jesús vino al mundo como resultado de un acto milagroso de Dios. Fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María, como dice en Mateo capítulo 1, versículos 18 y 23, igualmente como dice en Lucas capítulo 1, versículo 27. Debido a esa concepción milagrosa, Jesús es santo, como dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 35. Es decir, libre de toda contaminación de pecado. Eso lo hacía digno de cargar con la culpa de los pecados y efectuar la expiación, como dice en Mateo, capítulo 1, versículo 23. Sin un Salvador perfecto y sin pecado no se hubiera podido tener la redención. El bautismo de Jesús. Cuando fue bautizado por Juan el Bautista, Jesús, que más tarde bautizaría a sus discípulos en el Espíritu el día de Pentecostés y a través de toda la época de la Iglesia, fue ungido personalmente por el Espíritu, como pueden ver en Mateo capítulo 3, versículos del 16 al 17. El Espíritu vino sobre él en forma de paloma, capacitándolo con gran poder para realizar su ministerio, que incluía la obra de redención.
Cuando el Señor se fue al desierto después de su bautismo en agua, estaba lleno del Espíritu Santo, como dice en Lucas capítulo 4, versículo 1. Así como sucedió con el Señor, todos los que han tenido nuevo nacimiento sobrenatural por el Espíritu Santo deben recibir el bautismo en el Espíritu que les dé poder en su vida y para su ministerio, como dice en Hechos capítulo 1, versículo 8. Satanás tienta a Jesús. Inmediatamente después de su bautismo, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días, como pueden observar en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 1 y 2. Solo porque estaba lleno del Espíritu, fue capaz de enfrentarse firmemente a Satanás y resistir las tentaciones que le presentó. Asimismo, es el propósito de Dios que el creyente no se enfrente nunca a las fuerzas espirituales del mal y del pecado sin el poder del Espíritu Santo. Hay que estar capacitados con su plenitud y seguir su dirección a fin de ser victorioso contra Satanás. Los hijos normales de Dios están llenos del Espíritu y viven por su poder. El ministerio de Jesús. Cuando Jesús hizo referencia al cumplimiento de la profecía de Isaías acerca del poder del Espíritu Santo sobre él, usó el mismo pasaje para recalcar la naturaleza de su ministerio de predicación, de sanidades y de liberación. Como dice en Isaías 61, versículos del 1 al 2. El Espíritu ungió a Jesús y le dio poder para su misión. Jesús es Dios, como dice en Juan capítulo 1, versículo 1, pero también es hombre. Por ser humano tenía que depender de la ayuda y del poder del Espíritu para cumplir sus responsabilidades delante de Dios. Fue solo como hombre ungido por el Espíritu que Jesús pudo vivir, servir y proclamar el Evangelio. En esto es un perfecto ejemplo para el creyente. Cada uno debe recibir la plenitud del Espíritu Santo, como dice en el libro de Hechos capítulo 1, versículo 8 y capítulo 2, versículo 4. La promesa de Jesús en cuanto al Espíritu Santo. Juan el Bautista había profetizado que Jesús bautizaría a sus seguidores en el Espíritu Santo, profecía que Jesús mismo reiteró, como dice en Hechos capítulo 1, versículo 5, capítulo 11, versículo 16. Jesús prometió dar el Espíritu Santo a todos los que lo pidieran. Todos los versículos anteriores se refieren a la plenitud del Espíritu que Cristo promete dar a quienes ya son hijos del Padre Celestial. Promesa que se cumplió primero el día de Pentecostés. Pueden ver igualmente en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 4. Y permanece como promesa para todos los que se han convertido en sus discípulos y piden el bautismo en el Espíritu. Hechos capítulo 1, versículo 5 y en el libro de Hechos capítulo 2, versículo 39. Vamos a citar las
los versículos bíblicos en la promesa de Jesús en cuanto al Espíritu Santo. Mateo capítulo 3 versículo 11, Marcos capítulo 1 versículo 8, Lucas capítulo 3 versículo 16, Juan capítulo 1 versículo 33, Hechos capítulo 1 versículo 5, Hechos capítulo 11 versículo 16, Lucas capítulo 11 versículo 13, Hechos capítulo 2 versículo 4 y Hechos capítulo 1 versículo 5, capítulo 2 versículo 39. La resurrección de Jesús. Mediante el poder del Espíritu Santo, Jesús fue resucitado del sepulcro y así vindicado como el verdadero Mesías e Hijo de Dios, como pueden ver en el libro de Romanos capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice que por el Espíritu de Santidad Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder, que el Espíritu levantó de los muertos a Cristo Jesús. Como Jesús dependió del Espíritu Santo para su resurrección, así los creyentes dependen del Espíritu para tener la vida espiritual ahora y la resurrección corporal en el futuro. Pueden ver en Romanos capítulo 8, versículos del 10 al 11. La ascensión de Jesús al cielo. Después de su resurrección, Cristo fue llevado al cielo y se sentó a la diestra de su Padre, a gobernar el reino de Dios con él, como pueden observar en Marcos capítulo 16, versículo 19, y en Lucas capítulo 24, versículo 51. Igualmente en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 9 y 11. En el libro de los Efesios, capítulo 4, versículos del 8 al 10. En esa exaltada posición recibió el Espíritu Santo de parte de su Padre y derramó el Espíritu sobre su pueblo el día de Pentecostés, como pueden observar en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 33, y en Juan, capítulo 16, versículos 5 al 14. Afirmando así su señorío como profeta, sacerdote y rey, ese derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés y durante toda la época actual de testimonio de la continua presencia y de la autoridad del exaltado Salvador. La cercanía de Cristo a su pueblo. Como una de sus tareas actuales, el Espíritu Santo toma lo que es de Cristo y se lo revela a los creyentes, como dice en Juan capítulo 16, versículos 14 y 15. Es decir, se transmiten los beneficios redentores de la salvación en Cristo por medio del Espíritu, como pueden ver en Romanos capítulo 8, versículos del 14 al 16 y en Gálatas capítulo 4, versículo 6. Es de mucha importancia la cercanía de Jesús a los creyentes. El Espíritu los hace conscientes de la presencia de la persona de Jesucristo y de su amor, bendición, auxilio, perdón, sanidad y todo lo que es suyo por la fe. Asimismo, el Espíritu les conmueve
el corazón para que busquen al Señor en amor, oración y adoración, como dice en Juan capítulo 4 versículos 23 y 24 y capítulo 16 versículo 14. El regreso de Cristo por su pueblo. Jesucristo ha prometido volver y llevar a su pueblo fiel para que esté con él para siempre. Como pueden observar en Juan capítulo 14 versículo 3, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos del 13 al 18. Esa es la bendita esperanza de todos los creyentes. El acontecimiento por el que oran y anhelan, como dice en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 8. Las Escrituras revelan que el Espíritu Santo les pone en el corazón que clamen a Dios por el retorno de su Señor. Es el Espíritu quien da testimonio de que su redención está incompleta hasta que vuelva Cristo, como dice en Romanos capítulo 8, versículo 23. Al final mismo de la Biblia, el Espíritu Santo inspiró las palabras: ven, Señor Jesús, como dice en Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. Esperando que este precioso y poderoso tema haya sido de muchísima bendición a sus vidas, Jesús y el Espíritu Santo. Dios les bendiga grandemente desde ahora y para siempre, en el nombre de nuestro Señor Jesús de Nazaret. Y decimos amén, amén y amén.